Capítulo 493. Mazmorra 1. BRRR, hace frío. Saliendo del portal, Ava se abrazó a sí misma mientras empezaba a temblar. Lo que la recibió a la vista al salir del portal fue una vasta tierra plana de color blanco. De cerca, en la distancia, podía ver 3 picos majestuosos que se elevaban hacia el cielo. Esa debe ser nuestra dirección. De manera similar, emergiendo del portal, Hein miró a su alrededor con curiosidad. ¿Es así? De repente sopló una ráfaga de viento frío, y el pelo y la ropa de Hein se agitaron hacia atrás. ¿No tiene frío? Preguntó Ava mientras miraba a Hein. En ese momento, llevaba una camisa blanca de manga corta que dejaba al descubierto sus musculosos brazos y cuerpo. Cuanto más lo miraba, más frío sentía Ava. ¿Frío? Hein levantó la cabeza para echar un vistazo a su alrededor. ¿Un poco? Había un dejo de duda en su voz, dejando a Ava atónita. ¿De qué está hecho? Ava sacudió la cabeza. No debería sorprenderse a estas alturas. Todos en el grupo de mercenarios eran raros. Ella incluida. Eructo. Ni siquiera un segundo después de llegar a esa conclusión, Leopoldo salió del portal. En su mano derecha llevaba una botella de whisky. Empiezo a ver cómo Thomas es adicto a esta cosa. Levantando la botella en sus manos y tomando un gran trago de la bebida, las mejillas de Leopoldo se sonrojaron. Ah. Esto. Alternando la mirada entre Leopoldo y Hein, las piernas de Ava empezaron a debilitarse. Masajeándose la frente, Ava sacó su flauta y sopló en ella. En el momento en que sus labios tocaron la flauta, el maná a su alrededor comenzó a distorsionarse mientras 3 lobos rojos se materializaban frente a ella. Sin más preámbulos, Ava saltó encima de uno de los lobos y gritó. Vamos, ustedes dos. No tenemos mucho tiempo. Siguiendo sus palabras, el lobo comenzó a moverse. Hein y Leopold finalmente recuperaron la compostura al ver a Ava alejarse. Esperen. Eructo, ¿vamos a montar lobos? ¡Qué guay! Con un sutil sonido de clic, varias cabezas con máscaras blancas cayeron al suelo frente a mí. Esos son 15 para mí. Las máscaras pertenecían a una especie de monstruos conocidos como mascarillas de alma. Eran esencialmente un tipo de monstruo parásito que normalmente era inofensivo cuando no estaba unido a otro monstruo. La palabra clave aquí era, unido. Una vez que lograban unirse a su presa, tomarían el control de su cuerpo y aumentarían su poder en gran medida, convirtiéndolos en un monstruo especialmente temible de enfrentar. Caminando hacia una de las máscaras, la apuñalé justo en el medio, lo que provocó que la máscara se rompiera en 2. No hay núcleo. Para mi decepción, no encontré ningún núcleo dentro de la máscara. Otro objetivo al entrar en la mazmorra era en realidad un núcleo. Si no recuerdo mal, Kevin sí dijo que necesitaba un núcleo clasificado, que podía comprarse en el mercado, sin embargo, eran extremadamente caros. Si fuera posible, preferiría no gastar tanto dinero. Dicho esto, encontrar un núcleo era más fácil decirlo que hacerlo. A pesar de haber matado a muchos monstruos en mi vida, ni una sola vez he encontrado un núcleo. Fue entonces cuando una poderosa explosión que sacudió los alrededores resonó. Varias rocas cayeron de al lado mío y una criatura negra deformada apareció a un par de metros de mí. Al mirar más de cerca a la criatura, descubrí que tenía el pecho hundido con humo blanco saliendo de él. En un instante, Angélica apareció frente a la criatura. Extendiendo su mano y hundiéndola en el cuerpo de la criatura, Angélica registró el cuerpo de la criatura antes de sacar un orbe negro. Durante un buen minuto, fui incapaz de pronunciar una sola palabra mientras miraba el orbe en la mano de Angélica. Abriendo la boca, la cerré y bajé la cabeza. Poniéndome de pie, decidí alejarme de Angélica. Había muchas cosas que quería decir, pero me abstuve de hacerlo. Justo cuando di un par de pasos para irme, la figura de Angélica apareció frente a mí. Luego, para mi sorpresa, ella me lanzó el núcleo. Aquí. ¿Qué es esto? Deteniéndome, miré a Angélica con sorpresa. ¿De verdad me estaba dando el núcleo? ¿Estás segura de que no lo quieres? Pregunté.
todavía sorprendido por el hecho de que me había dado el núcleo. El núcleo no me sirve para nada. Puedes quedártelo. ¿Estás segura? De alguna manera, me resultó difícil creerlo. Incluso para los demonios los núcleos eran útiles. Lanzándome una mirada de fastidio, Angélica extendió su mano impacientemente. Si no lo quieres, puedes devolvérmelo. Eso sería de mala educación de mi parte, Angélica. Rápidamente guardé el núcleo. Dado que eres tan amable, debo aceptar con gusto tu regalo. Como si fuera a dejar ir un regalo tan precioso. Angélica puso los ojos en blanco. Claramente, no le divertía mi comportamiento, pero no me importaba. Así que, simplemente decidí cambiar de tema. Por cierto, quería preguntarte, ¿cuánto tiempo crees que tardarás en romper el siguiente rango, Angélica? ¿Cuánto tiempo? Angélica se quedó pensativa. 1 año o menos. Eso es más corto de lo que pensé. En realidad, ahora que lo pienso, tiene sentido. Sobre todo porque Angélica disfrutaba de muchos recursos que obtuvo de la incursión al infierno. Como los enanos encontraron las cosas del infierno inútiles para ellos, Angélica disfrutaba de la mayoría de las cosas buenas. Su fuerza se disparó desde entonces. Será más rápido en el futuro. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Me intrigó su frase. Angélica volviéndose más fuerte era una buena noticia para mí. Cuando ocurra el tercer cataclismo. Ah. Moví la mano. Olvídalo. No debería haber preguntado. No me digas que iba a volverse más fuerte entonces. Para entonces, el maná en el aire comenzaría a convertirse en energía demoníaca, lo que resultaría en un mejor ambiente para que los demonios prosperen. Sacudiendo la cabeza, miré hacia arriba, hacia el borde del acantilado en la lejanía. En este momento, ni siquiera habíamos llegado a la mitad, y cuanto más subíamos, más difícil se volvía el viaje con todos los monstruos que nos salían al paso. Afortunadamente, había un pequeño camino rocoso que nos permitía avanzar más fácilmente. Dicho esto, en un punto determinado del viaje, el camino eventualmente desaparecería, dejándonos sin otra opción que escalar hasta arriba. Vamos, todavía tenemos un largo camino para llegar a la cima del acantilado. De acuerdo. Al mismo tiempo, ¿Este es el lugar donde solías trabajar? Sí, Smalsnake y Ryan entraron en un gran edificio aislado, donde se podía ver un gran y lujoso jardín en el momento en que entraron al lugar. La cantidad de cámaras ocultas y magia antidelincuencia en este lugar superaba fácilmente los 3 dígitos. Bienvenidos a los Cripes, por favor síganme adentro. Una señora de mediana edad con el pelo bien peinado guió a Smalsnake y Ryan adentro. El interior del edificio tenía una decoración elegante y refinada que contrastaba drásticamente con el exterior de aspecto apagado del edificio. Caminando por el pasillo, Ryan preguntó: ¿Cuánto tiempo trabajaste aquí, Smalsnake? unos 2 meses. ¿2 meses? ¿Tampoco? Sí, Smalsnake sonrió. Sin embargo, su sonrisa estaba llena de amargura. durante el tiempo que trabajé aquí, apenas tuve clientes. Fue una época muy difícil. Debido a que sus precios eran tan altos, en relación con algunos otros corredores más conocidos, casi nadie usaba sus servicios. De hecho, quería bajar el precio, sin embargo, eso no era algo que pudiera permitirse hacer porque habría estado endeudado si lo hubiera hecho. De hecho, sus precios ya eran los más bajos que podía poner. Si los hubiera puesto más bajos, habría perdido dinero. Dadas sus circunstancias, no podía permitirse estar endeudado. Ya estaba teniendo dificultades para alimentarse, si hubiera estado endeudado, probablemente habría tenido que vender uno de sus órganos. Bajando la cabeza, Smalsnake susurró en un susurro casi inaudible. Había rastros de gratitud en su voz. Si no hubiera sido por Ren, estoy seguro de que habría tenido muchas dificultades para alimentarme. Realmente le debía mucho a Ren. Y probablemente por eso nunca se quejaba de todos los problemas que Ren le echaba encima. Estamos aquí. A la voz de la mujer, Smalsnake salió de su trance. Lo que vio fue una habitación grande y lujosa.
La forma en que estaba decorada le recordó a Smalsnake una habitación real con pinturas y estatuas en miniatura colocadas por todo el lugar. Smalsnake y Ryan no eran las únicas personas presentes en la habitación, ya que había varias otras personas esperando en la fila, detrás de un mostrador de mármol donde estaba sentado un hombre con gafas cuadradas. Si ustedes dos desean contactar a un corredor directamente, pueden esperar en la fila aquí. La señora de mediana edad explicó. Con un simple asentimiento, Smalsnake le agradeció a la señora. Muchas gracias. De nada. Sonriendo, la señora se fue con tacto. Una vez que la señora se fue, Ryan tiró de Smalsnake por el dobladillo de su camisa. ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperamos en la fila? No. Smalsnake negó con la cabeza. Dando un paso adelante, cortó la fila directamente y se dirigió hacia la persona sentada detrás del mostrador de mármol. Entonces, está buscando información sobre la Entrora Angoe. El hombre de repente se detuvo a mitad de la frase y levantó la cabeza. Sus ojos se posaron en Smalsnake que se acercaba. ¿Qué está haciendo? Hay una fila que debe seguir. Por favor, vuelva antes de que yo llame a C. Aquí. Smalsnake colocó una tarjeta pequeña sobre la mesa. HM. Con una mirada confundida, el hombre con gafas de pasta negra recogió la tarjeta. Su rostro lentamente comenzó a cambiar. ¿Nombre en clave Smalsnake? Ese soy yo. Smalsnake asintió con la cabeza, sonriendo debajo de su máscara. El hombre se levantó y se disculpó con la persona que estaba frente a él. Discúlpeme por un segundo. Luego se dio la vuelta y corrió hacia la parte posterior de la habitación. Ryan miró a Smalsnake con confusión. ¿Por qué está reaccionando así? Smalsnake sonrió. ¿Sabes cuando te dije que trabajé aquí durante 2 meses? Sí. Bueno, eso es solo parcialmente cierto. En realidad, todavía he seguido trabajando para ellos. Después de que Smalsnake comenzara a trabajar para Ren y logró estabilizar su situación financiera, decidió volver a trabajar en su antiguo trabajo. Sin embargo, esta vez, tenía la capacidad financiera para operar con pérdidas, y por lo tanto, eso fue exactamente lo que hizo. Operó con pérdidas para mostrar sus capacidades al público y hacer crecer su nombre. Al contarle esto a Ryan, Smalsnake levantó la cabeza con orgullo. Y así, se puede decir que soy una figura importante aquí. ¿Ren lo sabe? Fue entonces cuando Ryan de repente hizo una pregunta. Ja. La mano de Smalsnake se congeló de repente. Rascándose la máscara, sacudió la cabeza. No realmente. Empecé durante los 8 meses que Ren estuvo desaparecido. Para cuando regresó, nos vimos obligados a abandonar el dominio humano, y nunca he tenido la oportunidad de contárselo. Esto era en realidad una media mentira. En realidad, no podía decidirse a decírselo a Ren. La razón era que en realidad no sabía cómo decírselo a Ren. La razón principal por la que volvió a trabajar aquí era porque quería devolverle a Ren toda la ayuda que le había brindado en el pasado. Comparado con los otros miembros del grupo de mercenarios, Smalsnake sabía que era bastante deficiente. En pocas palabras, Smalsnake no quería que lo dejaran atrás por los demás que seguían creciendo a velocidades sin precedentes. A diferencia de ellos, Smalsnake no nació talentoso. Apenas era de rango en este momento, y sabía que incluso con la densidad de maná en todo el mundo aumentando, no tenía ninguna posibilidad de ponerse al día con los demás. Conocía sus limitaciones mejor que nadie. Y así, en lugar de sentirse deprimido, Smalsnake se propuso aumentar su influencia y conexiones para ayudar mejor a su grupo de mercenarios y amigos. Puede que no pueda ayudar en primera línea, pero sin duda ayudaré desde detrás de escena. Ryan tuvo un repentino gesto de comprensión. Smalsnake, es agradable volver a verte. Fue entonces cuando una voz fuerte resonó por toda la habitación mientras un hombre alto con un cuerpo robusto se acercaba a Smalsnake con una sonrisa halagadora. El ruido dentro de la habitación desapareció de repente mientras todos miraban al hombre que acababa de entrar en la habitación. Al mismo tiempo, tanto Ryan como Smalsnake volvieron la cabeza hacia el hombre robusto. Ryan preguntó, de puntillas. ¿Quién es ese? Mirando a Ryan por el rabillo del ojo, Smalsnake respondió suavemente. Es el vicejefe de los Creepers.
Capítulo 494, Dungeon 2. Aprieto mi mano, la sangre sale a borbotones y mi ropa se empapa de sangre. Fruncí el ceño al ver esto. Zad. Con un golpe sordo, una criatura que se parecía a un pájaro grande y descomunal cayó muerta al suelo. La pateo con el pie para darle la vuelta y busco un núcleo. Una vez más, no hay núcleo. ¿En serio? ¿Qué pasa con mi estadística de suerte? ¿Estará rota? No estoy seguro. Cau. Cau. Sacándome de mi aturdimiento, una serie de silbidos o notas agudas resonaron en el aire, mientras que varias sombras se dirigían hacia mí. ¿Todavía no has aprendido la lección? Agarrando un puñado de cartas rojas de mi espacio dimensional, canalizo mi maná hacia ellas y las lanzo al aire. Al mismo tiempo que sucede, levanto la mano y señalo en dirección a donde lancé las cartas mágicas. En ese momento, 3 anillos salen disparados de detrás de mí y cubren las cartas mágicas por todos lados. En esa fracción de segundo en la que los anillos envuelven las cartas, estas comienzan a encenderse, liberando una bola de fuego furiosa. Pero es entonces cuando sucede algo peculiar. En el momento en que el fuego comienza a expandirse, los anillos que lo rodean comienzan a ponerse rojos lentamente, y el fuego que se estaba expandiendo rápidamente se detiene bruscamente. Todo esto sucede en una fracción de segundo, y el resultado es una esfera de energía compacta que recuerda a un sol que empieza a comprimirse lentamente. Funcionó. Aprieto los puños, concentro mi atención en las sombras que se dirigen hacia mí y dirijo los anillos hacia su dirección. En un movimiento rápido, el sol en miniatura aparece ante las criaturas y murmuro suavemente. Ignite. Una explosión estruendosa que sacude los alrededores resuena en el aire. Una luz brillante envuelve el cielo y el aire tiembla. La explosión fue rápida. Duró un par de segundos en total, ya que el cielo pronto volvió a su color normal, permitiéndome ver las consecuencias de la explosión. A pesar de que la explosión fue corta, en ese breve instante de tiempo en que explotó, pude sentir lo aterradora que era la energía que liberó. Bastante bien. Desde ahí, pude ver varias criaturas carbonizadas levitando débilmente en el aire. Aunque no estaban muertas, todavía estaban muy heridas. Estaba satisfecho con esto. En primer lugar, las cartas mágicas solo tenían el poder de un rango, tal vez incluso yo estaba actualmente dentro de una mazmorra de rango, lo que indica claramente que las criaturas contra las que había estado luchando eran de ese nivel. Si no hubiera tirado una pila de cartas mágicas, nunca hubiera podido hacer tanto daño. Parece que funcionó. Dicho esto, después de darme cuenta de mi debilidad en los ataques de largo alcance, se me ocurrió un nuevo método de ataque que me permitió lidiar con criaturas de largo alcance. La técnica era simple. Encender tantas cartas mágicas como sea posible y usar descarga elemental de mi anillo de arte defensivo de vindicación para contener la energía dentro de un pequeño espacio para luego liberarla de una vez, creando una tremenda explosión. Murmuré mientras miraba a las criaturas en el cielo. Puede que no esté completamente lista todavía, pero no estoy muy lejos de desarrollar esta nueva técnica. Luego miré a Angélica, que estaba de pie a mi lado. Angélica, hazme un favor y termínalas. Vale. Extendiendo su mano, hilos negros comenzaron a formarse alrededor de Angélica. Barriendo su mano hacia la derecha, las criaturas en el aire de repente dejaron de moverse y cayeron muertas al suelo. Buen trabajo. Subiendo por el estrecho camino rocoso, me puse la mano debajo de la barbilla y reflexioné sobre mi técnica actual. ¿Qué debo hacer para aumentar el poder? Claramente, aunque era poderosa, carecía de mucho. Sobre todo porque era un movimiento caro, y el gasto de maná también era alto. Debería hablar con Melissa para reducir aún más el gasto de maná. En el camino, nos encontraríamos con monstruos que nos atacaban de la nada. Afortunadamente, tenía a Angélica conmigo. Ella se ocupó de la mayoría de los monstruos por mí. Fácilmente, para eso. Esto era comprensible, sin embargo. Dado que las mazmorras eran pequeñas dimensiones de bolsillo del mundo demoníaco, finalmente estaba con energía demoníaca. Ella era como un pez dentro de un estanque. Alto. Sacándome de mis pensamientos, de repente sentí una mano que me agarraba por el hombro. ¿Eh?
Dejé escapar un sonido sorprendido. La fría voz de Angélica resonó detrás de mí. ¿Estás intentando morir? Morir. Bajando la cabeza, me di cuenta de que estaba a un paso de caer por el precipicio. Tragué un bocado de saliva. Gracias. No te salvaré la próxima vez. Claro. En secreto, negué con la cabeza. No tienes esa opción. Yo muero, tú mueres. Dando un paso atrás, levanté la cabeza y miré hacia arriba. Ya casi llegamos. Cerca de la cima del acantilado. No perdamos el tiempo. Sin más preámbulos, agarré la roca dura y fría frente a mí y me preparé para subir. Espera. Una vez más, Angélica me detuvo. ¿Qué era ahora? ¿Pasó algo otra vez? Angélica asintió ligeramente. Levantó la mano y apuntó hacia abajo. Mira por ahí. ¿Abajo? Siguiendo la dirección que señalaba, me sorprendió encontrar un par de figuras en la distancia. Fruncí el ceño. Esto es problemático. Dado que esta era una mazmorra propiedad del mercado negro, estaba abierta al público que podía permitirse usarla. No era extraño que hubiera otras personas además de nosotros. ¿Qué debemos hacer ahora? Preguntó Angélica. Su mano derecha estaba levantada, y hilos negros giraban a su alrededor. Estaba lista para matar. Agarré su mano y la bajé. Aún no. ¿Por qué? Angélica estaba claramente insatisfecha con mi actitud. Sin importarme lo más mínimo, saqué una máscara blanca y me la puse en la cara. Primero, ponte la máscara de nuevo. Lo mismo con la capucha. Realmente no tenía que hacer esto ya que yo ya llevaba una máscara diferente, pero Angélica era un demonio, y por lo tanto tenía que cubrirse. Ella sí lanzó un hechizo sobre sí misma para difuminar su apariencia desde la distancia, pero eso no era suficiente. Al menos, yo no creía que fuera suficiente. Afortunadamente, como esta mazmorra estaba bajo el control del mercado negro, no teníamos que preocuparnos de que su energía demoníaca despertara sospechas. De acuerdo. Con un movimiento de su mano, una máscara blanca apareció en la cara de Angélica. La máscara solo cubría la mitad superior de su cara, y la capucha cubría sus cuernos y su cuerpo. Yo hice lo mismo. Tocándome la cara para asegurarme de que la máscara estaba en su lugar, volví a mirar las figuras en la distancia. Volviéndome hacia Angélica, le recordé. Mantén la guardia alta. Si no me equivoco, podrían estar trabajando directamente para el demonio aquí. Las muertes en las mazmorras no eran infrecuentes. La causa de la muerte podía ser tanto por humanos como por monstruos. Por lo tanto, si algo nos pasaba, el mercado negro no se molestaría en investigar nuestras muertes. Si mi suposición no es errónea. La razón por la que se están moviendo ahora es porque se dieron cuenta de que estamos apuntando a la cima del acantilado donde está el demonio. Si no hubiéramos apuntado a ir a la cima, lo más probable es que se hubieran mantenido ocultos. Si los matamos ahora, podríamos alertar al demonio de la cima. Esto era lo último que queríamos, ya que yo quería cogerlo con la guardia baja. Entiendo. Llegando a un entendimiento, Angélica bajó la mano y la energía demoníaca que giraba a su alrededor se detuvo. Mirando al grupo de personas debajo de nosotros, preguntó. ¿Qué debemos hacer ahora? Respondí después de reflexionar un poco. Sigamos subiendo. Si realmente están trabajando para el demonio, entonces... Mis ojos empezaron a entrecerrarse. Ya no mirando hacia atrás, puse mi mano en la roca dura y empecé a escalar el acantilado. Nos desharemos de ellos. Al mismo tiempo, en una habitación que parecía aún más lujosa que la anterior, con un toque ligeramente moderno, un hombre robusto con cabello naranja rizado y un bigote que se curvaba en su extremo, estaba sentado detrás de una gran mesa. El hombre no era otro que el vice-líder de los buscadores perdidos, Sebastian Wolfberg. Una figura importante que supervisaba todo el mercado negro. Sentado frente a Smalsnake, Sebastián tenía una sonrisa amable en su rostro, una que dejaba una buena impresión en cualquiera que lo viera por primera vez. Extendiendo la mano,
pasó una pequeña taza de té en dirección a Smalsnake. ¿Qué te trae por aquí, Smalsnake? No te he visto en mucho tiempo. Hay mucha gente pidiendo tus servicios. Gracias por tu oferta, pero debo declinar amablemente. Smalsnake respondió con calma. La precaución brilló en sus ojos mientras hablaba. Smalsnake no era de los que se dejaban engañar por las apariencias. Sabía que la apariencia externa del hombre era solo una fachada para esconder sus verdaderos pensamientos. Este era el mercado negro. Todos aquí llevaban una máscara, tanto externa como internamente. Tomando un pequeño sorbo del té que tenía delante, Smalsnake colocó la taza con calma y respondió. La razón por la que estoy aquí es simple. Hizo una pausa y se lamió los labios. Detección de veneno, nula. Una pequeña voz resonó en su cabeza y su rostro se relajó un poco. Levantando la mano, lanzó una pila de papeles sobre la mesa. Es porque me gustaría hacer un trato. ¿Un trato? Sebastián mantuvo la sonrisa en su rostro. Extendiendo la mano, arrastró los papeles hacia él. Si hubiera sido cualquier otro, probablemente habría descartado la propuesta, pero como eres tú, le echaré un vistazo. Confío en tus capacidades. Lamiéndose el dedo, Sebastián hojeó las páginas. Por un breve momento, el silencio se apoderó del salón. Mientras tanto, Smalsnake bebió tranquilamente el té que tenía en la mano. De reojo, estaba vigilando la expresión facial del vice-líder. Estaba planeando sus próximas acciones dependiendo de la expresión facial que Sebastián hiciera. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar cambios. Lenta pero seguramente, el sonido de las páginas girando a un ritmo más rápido comenzó a resonar en toda la habitación. La cara del vice-líder finalmente comenzó a cambiar. «¿Esto?», murmuró en voz baja. Smalsnake podía sentir un palpable sentido de shock en la voz de Sebastián, lo que lo impulsó a hacer una pequeña sonrisa. Una que marcaba su victoria. Lo tengo. En secreto, desapretó los puños que estaban sudando incontrolablemente. Puede que no lo haya mostrado externamente, sin embargo, estaba sudando a mares en secreto. Oye, Sintiendo un pequeño tirón en la esquina de su traje, Smalsnake giró la cabeza. ¿HM? ¿Qué pasa, Ryan? deja de sonreír. Smalsnake inclinó la cabeza. Claramente confundido por las palabras de Ryan. ¿De qué estás hablando? Acercando su cuerpo, Ryan susurró. Smalsnake, deja de sonreír. Te ves como Ren. La mano que sostenía la taza de té se congeló. La leve sonrisa en su rostro se borró rápidamente. Mejor. Ryan se recostó en su silla con una mirada satisfecha. No puedes lograr esa mirada. Te hace ver espeluznante. Ah, Abriendo y cerrando la boca, Smalsnake no encontraba las palabras correctas para decir. ¿De verdad sonreía como Ren? Dios, parece que me he dejado influenciar demasiado por él. Su cabeza comenzó a dolerle. Por desgracia para él, con un fuerte sonido, el vice-líder golpeó la pila de papeles sobre la mesa. Smalsnake. Su voz se profundizó. Tanto que la habitación comenzó a temblar un poco. Con una mirada solemne, muy lejos de su amabilidad de momentos antes, los ojos del vice-líder se clavaron en Smalsnake. Cuéntame más sobre este trato. Estoy interesado. Capítulo 495, Mazmorra, 3. Ja. Cuando llegué a la cima del acantilado, ya estaba empezando a sentirme exhausto. No era porque la escalada fuera dura. No, más bien, esa era la parte más fácil. El principal problema eran los constantes ataques de los monstruos en el cielo. Cau. Saltando hacia atrás y girando mi cuerpo en el aire, mi pie aterrizó en un pequeño anillo, y puse mi mano en la vaina de la espada. Lo que siguió al bajo sonido del clic fue sangre negra que se derramó hacia el suelo como una lluvia torrencial. Mientras esto sucedía, giré mi cuerpo en el aire. Colocando mi pierna derecha en otro anillo, impulsé mi cuerpo hacia la cima del acantilado, y rodé un par de veces. Con la espalda apoyada en el suelo, me tomé unos momentos para recuperar el aliento. Estoy cansado. Levantándome,
caminé hacia atrás y extendí mi mano hacia Angélica que todavía estaba subiendo. Aquí. Mi gesto pareció tomar a Angélica por sorpresa, ya que se detuvo por un momento. Después de un rato, tomó mi mano y se ayudó a subir. Gracias. No hay problema. Soltando la mano de Angélica y masajeándome la nuca, finalmente pude ver mejor mi entorno. Fue entonces cuando finalmente lo vi. Parece que estamos en el lugar correcto. Un gran castillo negro en el extremo del acantilado. Sobre él había una gran baliza que atraía el mana en el aire, creando un gran vórtice, que se parecía mucho a un tornado. Parece que alguna parte del futuro sigue intacta. Para que el castillo esté aquí, significa que no todo el futuro ha cambiado. Estaba secretamente aliviado por esto, ya que significaba que todavía podía hacer algunos cambios en él. Aparte de eso, poniendo mi mano sobre mi frente, pude ver mejor el castillo en la distancia. Se ve igual. El castillo era casi idéntico al castillo donde conocí a Everblood por primera vez, y no me trajo ningún buen recuerdo. A veces deseaba no haber entrado nunca en esa mazmorra, pero sabía que no era algo que pudiera haber controlado. Inclinándome un poco, miré debajo del acantilado. ¿Todavía nos siguen? No. Angélica respondió, también mirando debajo del acantilado. ¡Qué extraño! Fruncí el ceño. ¿Acaso me equivoqué? ¿Serían las personas solo gente al azar que no tenía nada que ver con el asunto? Era posible. Pero no creía que las cosas fueran tan simples. Angélica, mantente en alerta máxima, hay una alta probabilidad de que nos embosquen. De todos modos, no planeaba bajar la guardia. Sí. Bien, vamos a irnos. Me volví para mirar el castillo a lo lejos. Alrededor de él, y detrás de él, había una gran extensión de árboles muertos, que emanaban una sensación desolada y fría. En comparación con la base del acantilado, los árboles eran mucho más densos y altos, evocando una sensación espeluznante y fantasmal. Si tuviera que estimar a qué distancia estaba el castillo, diría que estaba a unos 5 kilómetros. No estaba tan lejos. De hecho, estaba bastante cerca. Incluso entonces. Acerquémonos lentamente. Lo más probable es que haya muchas trampas por delante, así que ten cuidado. Si había algo que entendía después de mirar el bosque, era que era el lugar perfecto para crear una emboscada. Especialmente las figuras de abajo. Si mi suposición no estaba equivocada. Lo más probable es que hubieran tomado un atajo y estuvieran esperando a Angélica y a mí. En secreto, comencé a canalizar el mana dentro de mi cuerpo. Vamos. 3 lobos se adentraron en una vasta bóveda de blanco, dejando tras de sí un hundido rastro de huellas. ¿A dónde necesitamos ir? Hein preguntó mientras alcanzaba a Ava. Con la velocidad a la que iba el lobo, sumado al viento que soplaba ferozmente, su pelo se le erizó hacia atrás, haciéndole parecer ridículo. Mirando a lo lejos, Ava entrecerró los ojos. Estamos cerca. Ni siquiera un segundo después de que sus palabras se desvanecieran, ella golpeó con su mano derecha el cuello del lobo. Detente. El lobo se detuvo y Ava saltó. Mirando a lo lejos, su rostro tenía un toque de solemnidad. Del mismo modo, al detenerse, Hein se bajó. ¿Este es el lugar?, Sí. respondió Ava. Por precaución, Hein sacó su escudo, que todavía estaba envuelto en un paño blanco. Eructo, ¿nos detenemos? Con un fuerte eructo, Leopoldo también se bajó. ¡Wow! Al bajarse, se tambaleó un par de pasos. Estabilizando su andar, miró la botella medio llena en sus manos. Esto es mucho más fuerte de lo que pensaba. Rápidamente guardó la botella. Ya estaba lo suficientemente calentado, y ya no la necesitaba. Cualquier cosa más y podría emborracharse demasiado para luchar. Entrecerrando los ojos, Ava se ajustó la boina en la cabeza. Parece que solo podemos caminar por ahora. Actualmente estaban en la base de una de las montañas, por lo que Ava se dio cuenta de que subir con los lobos ya no era una opción viable. Ava levantó su flauta y sopló en ella. Chudo chudo. Una melodía encantadora resonó en el aire, y los lobos desaparecieron.
Soltando su mano, que apretaba fuertemente la flauta, Ava se dirigió hacia las montañas. Cuidado ustedes dos, probablemente nos encontremos con muchos monstruos. Por fin. Hein murmuró, desvelando su escudo que brillaba intensamente. Eructo. Con otro eructo, Leopold sacó sin decir nada un dispositivo parecido a una pistola y lo apoyó en su hombro. Esto puede ayudarme a espabilar un poco. Alto. Extendiendo mi mano, detuve a Angélica de seguir adelante. Agachándome un poco, entrecerré los ojos. Hay algo raro en este lugar. Desde el momento en que entramos al bosque, supe que algo andaba mal. Si tuviera la opción, no habría entrado al bosque, pero como era el único camino que conducía al castillo, no tuve más remedio que hacerlo. De cualquier manera, a pesar de sentir que algo estaba mal en el lugar, no podía explicar con precisión qué era. Había estado en guardia todo el tiempo, pero no pude darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Hasta ahora. Mirando el área frente a mí, extendí mi mano hacia adelante y levanté un dedo en una dirección particular. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Angélica, confundida por mis acciones. Le respondí en un tono bajo. Solo comprobando algo. Cerrando los ojos y sintiendo el mana en el aire, detuve mi dedo en un punto específico. Asegurándome de no estar sintiendo mal, moví lentamente mi dedo hacia abajo. Plof. Como la cuerda de una guitarra, un sonido de pellizco resonó en el aire. Fue entonces cuando finalmente pude vislumbrar una cuerda invisible en el aire. No solo una cuerda, sino una serie de ellas, pero desafortunadamente no pude ver dónde estaban. Como esperaba. Uniendo mis dedos, sentí una sensación húmeda. Probablemente era sangre. Pero no tenía tiempo para preocuparme por eso. Poniendo mi mano en la vaina de mi espada, me preparé para atacar en cualquier momento. Angélica, prepárate, parece que estamos atrapados. Luego, usando mi mano izquierda y sacando 3 cartas de mi brazalete, las tiré en diferentes direcciones. Izquierda, derecha y centro. Las cartas tardaron unos 2 segundos en encenderse, y una vez que lo hicieron, finalmente pude vislumbrar el área que nos rodeaba. Al igual que la cuerda anterior, el área que nos rodeaba estaba llena de ellas. Lo más impactante de esto fue el hecho de que Angélica y yo no nos dimos cuenta en absoluto. Al mirar más de cerca, me di cuenta por qué. Bajando mi cuerpo, pellizqué mis dedos. Sintiendo una sensación dura en la punta de mis dedos, giré los dedos un poco para ver mejor. Son estos cabrones. Una pequeña araña del tamaño de un clavo apareció entre mis dedos. De hecho, probablemente era incluso más pequeña que un clavo. No es de extrañar que hayan logrado atraparnos sin que nos diéramos cuenta. El tamaño de la araña hacía difícil que me diera cuenta de ellas. Nuestra atención estaba en otra parte, lo que provocó esta situación de mierda. Rustle. Rustle. Un sonido de crujido surgió desde la distancia, y 3 figuras aparecieron. ¿Hay alguien aquí? Una voz áspera y profunda resonó. Siguiendo el sonido, un hombre alto y calvo de oscuro apareció detrás de un par de árboles. Llevaba una armadura metálica gruesa, sus pasos se hundían en el suelo. Sifón, parece que tienes razón. Un hombre flaco con pelo largo y ojos verdes salió de detrás del hombre calvo. Tenía una sonrisa maliciosa en la cara, una que se parecía a la de una serpiente que apunta a su presa. ¿Qué tenemos aquí? La tercera persona era una mujer con pelo rojo y un cuerpo voluptuoso. Lamiéndose los labios, sentí su mirada recorriéndome de arriba abajo. ¡Qué pena! Murmuró. ¡Qué pena que lleves una máscara! Sintiendo su mirada, me sentí disgustado. Aún así, recuperé mi compostura y hablé dentro de mi cabeza. Angélica, juega el juego. Luego me arreglé la ropa y enderecé la espalda. Te doy una opción. Déjanos ir. Con mis palabras, las caras del trío se congelaron. Girando la cabeza para mirarse unos a otros, pronto empezaron a reír. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Tenemos algunos luchadores. Interesante. En medio de sus risas,
escuché la voz de Angélica dentro de mi cabeza. Déjame matarlos. Estaba enfadada, ¿verdad? Aún así, negué con la cabeza. Tranquilízate, Angélica, como te dije, juega el juego. Si los matamos ahora, vamos a alertar a los demonios que hay dentro. Desde donde estaba, podía sentir rastros de energía demoníaca saliendo de sus cuerpos. Sin duda habían firmado un contrato con un demonio. Era solo una hipótesis por ahora, pero, como había 3 personas aquí, con toda probabilidad, había 3 demonios de rango contable dentro del castillo. Este era un número que no podía tomar a la ligera. Incluso si Angélica estaba conmigo. Fue cuando me di cuenta de esto que empezaron a reproducirse en mi cabeza múltiples escenarios diferentes. Cada uno era drásticamente diferente del otro. Dando un paso hacia adelante, la sonrisa del individuo flaco se volvió más salvaje. ¿Por qué crees que te dejaríamos ir? Cállate. Levantando la cabeza, activé el 1 por un momento muy breve. Un par de segundos. Pero fue suficiente. En el momento en que activé el 1, el trío dejó de reír y sus caras finalmente cambiaron. Esto fue especialmente cierto para el individuo flaco cuyo libro tembló incontrolablemente. Antes de que pudieran recuperarse, aproveché esta oportunidad para hablar. Sabemos lo que estáis haciendo aquí, déjanos ir, estamos del mismo lado. Mientras hablaba, intenté mantener mi voz profunda y autoritaria. Estaba intentando dejar una impresión en ellos. Naturalmente, tenía razones para esto. ¿Eh? El hombre oscuro levantó la cabeza y me miró a los ojos. Una extrema precaución cruzó su rostro. De reojo, miró a sus compañeros. Esto no se me escapó, y sabía exactamente lo que planeaba hacer. Probablemente les estaba haciendo señas para que se prepararan para atacar. Recobrándose, preguntó. ¿Qué quieres decir con que estamos del mismo lado? Igual que has oído. Extendiendo mi mano en dirección a Angélica, sin previo aviso, le bajé la capucha, revelando sus 2 cuernos. Una vez que le bajé la capucha, el cuerpo de Angélica se encogió un poco. Mis acciones la habían tomado por sorpresa. Afortunadamente, todavía llevaba una máscara, enmascarando un poco su expresión. ¿Qué? Al revelar las facciones de Angélica, la atmósfera se congeló de nuevo. Sonriendo ligeramente, repetí. Como dije antes, estamos del mismo lado. Capítulo 496, Mazmorra, 4. El calvo dio un paso atrás y miró a Angélica. Una pesada solemnidad tiñó su rostro. ¿Del mismo lado? Preguntó con un tono incierto. Eso es correcto. Asentí con la cabeza y hablé de inmediato. En mi interior, estaba tratando de ordenar mis pensamientos, pero lo que mostré en el exterior fue una cara impasible que tenía ligeros rastros de desprecio. Estamos del mismo lado. Vámonos a menos que quieras que recurramos a la fuerza. Ya has sentido claramente nuestra fuerza. Los 3 no son nuestra competencia. Esta parte puede haber sido cierta. Pero eso no era lo que me preocupaba. Lo que me preocupaba eran los posibles problemas que el trío ante mí podía plantear. Puede que sean más débiles que los demonios, pero todos estaban en el mismo rango que yo. No eran oponentes fáciles. El calvo miró hacia adelante y hacia atrás entre Angélica y yo. Honestamente, es difícil creer que ustedes 2 estén de nuestro lado. ¿Por qué? No es obvio. ¿Qué hacen ustedes 2 aquí? No hemos recibido informes de que nadie venga. Esa ya es la causa número 1 de preocupación. ¿Y por qué deberíamos anunciar nuestra presencia? Levanté la barbilla y miré al grupo. Activando de nuevo los efectos de el único, para añadir impacto a mi voz, las expresiones del trío se endurecieron. ¿No sabes quién es la demonia que tienes delante? Sometido a tal presión, el trío no pudo responder. Caminando junto a Angélica, bajé la cabeza e hice una reverencia. Esta de aquí es la condesa Angélica von Doix, descendiente directa del clan Lujuria, y K.H., la matrona de una rama secundaria importante del clan Lujuria. A mitad de mi frase, casi me trabo con las palabras. La vergüenza era demasiado para mí.
Desafortunadamente, no tenía más remedio que continuar. Sigue mi ejemplo y preséntale tus respetos a la matrona. Siguiendo mi señal, Angélica se quitó la máscara de la cara, revelando su apariencia. El trío se tambaleó un poco. Esta acción no fue voluntaria, sino de hecho debido a la impresión de linaje que salió del cuerpo de Angélica. Había que destacar que Angélica estaba actualmente suprimiendo su linaje. No quería alertar a los demonios que estaban dentro del castillo. Barriendo con la mirada al trío, Angélica cerró los ojos y ya no los miró. Su comportamiento, junto con su frío exterior, le dio un aura noble. Una reminiscente de la de un aristócrata de la vieja era. En secreto levanté el pulgar. Gran actuación, Angélica. Cállate. Angélica se cruzó de brazos y respondió con un tono irritado. He estado jugando a tus pequeños juegos, ¿qué quieres que haga ahora? Bajando la cabeza, me toqué la barbilla. Mirando al trío que se estaba recuperando lentamente del shock, compartí mis pensamientos con Angélica. Escucha, Angélica, después de pensar un poco, se me ocurrieron 3 escenarios diferentes. El primer escenario es el escenario en el que creen nuestra historia. Una historia en la que tú eres un demonio de alto rango asignado a supervisar la mazmorra por un tiempo y asegurarte de que todo funciona correctamente. Su historia no es mala, y existe la posibilidad de que la compren, pero... Hice una pausa y negué con la cabeza. Mientras hacía una pausa, noté que Angélica me miraba con ojos que pedían más. Hice lo que ella deseaba. ¿Pero qué? La palabra clave es, posibilidad. ¿Posibilidad? Sí. Suspiré. Esto puede pasar, pero no creo que sea muy probable. El escenario más probable, en mi opinión, es el segundo, el escenario en el que eventualmente se dan cuenta de que estamos fingiendo estar de su lado para infiltrarnos en la instalación. De hecho, me sentí tentado por la idea de infiltrarme en el lugar. Sin embargo, eso no era parte de mi plan actual. Simplemente no funcionaría en este escenario. ¿Qué te hace pensar que las cosas van a terminar así? Preguntó Angélica. Había un toque de duda en su voz. Resolviendo sus dudas, continué explicando. De reojo, seguí la pista al trío. Piénsalo, Angélica. Aunque el hecho de que seas un demonio puede dar credibilidad a nuestra mentira, al final del día, una vez que los 3 se recuperen del susto que les dimos, se van a dar cuenta de que somos unos farsantes. Los demonios no eran tontos. Sabían que podían tener traidores en sus filas. Solo porque Angélica era un demonio, no había forma de que creyeran instantáneamente que estaba de su lado. Especialmente cuando apareció de la nada sin ninguna advertencia previa. Tendrían que ser muy arrogantes y confiados para creer eso. Con toda probabilidad, los 3 se darán cuenta de esto pronto y nos llevarán al castillo en la distancia fingiendo haber comprado nuestra historia. Una vez que lleguemos al castillo, los 3 junto con los demonios del castillo nos atacarán a todos al mismo tiempo y básicamente nos matarán. Si tuviera que decirlo sin rodeos, estábamos jodidos si esto pasaba. Suena razonable. Respondió Angélica con un corto asentimiento, pero el centro de sus cejas seguía fruncido. Finalmente expresó sus preocupaciones. Si ese es el caso, ¿qué hacemos ahora? Incliné la cabeza y la miré con extrañeza. ¿Qué quieres decir con qué deberíamos hacer? ¿No es obvio? Pensé que había dejado bastante claro mi próximo curso de acción. O tal vez solo era yo. Dejando eso de lado. No parecía que mis palabras directas fueran muy apreciadas por Angélica, cuya expresión se oscureció un poco. Dilo de una vez. Demandó en un tono frío. Me encogí de hombros. La respuesta es obvia. Jugamos el juego. El rostro de Angélica se congeló. Una mirada de comprensión pronto se apoderó de ella. Entiendo. Me alegro de que lo hagas. Sonreí con aprecio. La meta era simple. Dejemos que nos guíen hacia el castillo. Como el lugar estaba plagado de trampas y todo tipo de métodos diseñados para obstaculizar nuestro camino, pensé que al seguir el juego podríamos deshacernos de la mayoría de esos problemas y conservar algo de energía. ¿Y qué si sabían que íbamos a venir? En primer lugar,
desde el momento en que entramos en el lugar, probablemente ya eran conscientes de nuestra existencia. Simplemente no sabían que Angélica era un demonio. Una sonrisa amenazaba con escapar de mis labios, pero hice todo lo posible para ocultarla. Esto era especialmente cierto ya que el trío finalmente había recuperado la compostura. Mirándose el uno al otro, los tres se arrodillaron. Esta era la etiqueta normal al conocer a un demonio titulado. Perdonen nuestra rudeza. Esperamos que sea indulgente con nosotros. Sin dedicarles una mirada, Angélica miró hacia la distancia. No habrá una próxima vez. Luego ordenó. Llévenme donde están esos bastardos. Me gustaría hablar con ellos. Levantando la cabeza y mirándose el uno al otro, sus ojos brillaron por un breve momento. Esto no escapó a mi línea de visión. Una vez más, me convencí aún más de mis conjeturas. Poniéndose de pie, con una sonrisa amable en su rostro, la dama del grupo levantó la mano. Una escena peculiar sucedió después de su acción. De reojo, pude ver una pequeña masa de color negro dirigiéndose hacia la dama. Debido a que estaba lejos, no pude ver exactamente qué era. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que pudiera decir que era la masa negra. Eran las arañas de antes. Todas ellas caminaban juntas al unísono. Mi cuerpo se estremeció un poco. Si había un insecto que odiaba con toda mi alma, entonces sería sin ser arañas. ¿Es ella un domador de bestias como Ava? Me pregunté. Pido disculpas por la molestia anterior. Quitándose la red que nos rodeaba, la señora sonrió seductoramente en mi dirección. Junto a la sonrisa, un pequeño guiño. Mi cuerpo tembló incontrolablemente. ¿Nos vamos, guapo? ¡Qué guapo! Llevo una máscara. Sacudiendo la cabeza, mantuve una apariencia impasible e ignoré. Dando un paso adelante, la seguí desde atrás. Angélica hizo lo mismo mientras caminaba a mi lado. En el camino, de repente preguntó. ¿Y qué pasa con la tercera opción? ¿Eso? Hice una pausa por un segundo. La tercera opción es básicamente, que ellos básicamente nos ataquen en el acto. Probablemente la opción que habría sido la más problemática de las otras, ya que esencialmente nos hubiéramos visto obligados a abrirnos paso a través del castillo y enfrentarnos a varios demonios de rango conde. Para cuando llegáramos, tendríamos muy poca mana. El viaje hacia el castillo fue bastante despejado. Tal como lo había predicho, ningún monstruo se cruzó en nuestro camino. Debido a lo despejado que fue nuestro viaje, no tardamos mucho en llegar finalmente al castillo. Como el castillo estaba demasiado lejos para que yo lo viera correctamente, ahora que me estaba acercando, comencé a darme cuenta de lo elegante y bien diseñado que era el castillo. No era nada comparado con Everblood, que era mucho más rústico. Deteniéndose justo en la entrada del castillo donde se erigía una puerta tremendamente grande, el trío se giró. El primero en hablar fue el individuo calvo. Estamos aquí. Presionando su mano sobre la gran puerta del castillo, el suelo comenzó a temblar y la puerta lentamente comenzó a abrirse. Rumor. Rumor. Todo lo que tienes que hacer ahora es seguirme hacia adentro. Miré hacia Angélica, y como si estuviéramos perfectamente sincronizados, nuestras miradas se encontraron. Angélica, ahora. Tocando la vaina de mi espada, un sonido de clic resonó. La sangre brotó y una cabeza rodó por el suelo. Mientras tanto, Angélica levantó la mano mientras hilos negros comenzaban a formarse debajo de los pies de los otros dos. ¿Qué? Tomados por sorpresa, los dos no pudieron reaccionar a tiempo. Dando un paso adelante, el cuerpo de Angélica reapareció a un par de pulgadas de distancia de los dos. Antes de que siquiera pudieran defenderse, colocando su esbelta mano sobre las cabezas del dúo, el tono que salía de los cuerpos del dúo comenzó a dirigirse hacia Angélica, lo que provocó que sus cuerpos comenzaran a secarse lentamente. La escena se veía especialmente aterradora desde atrás. Zad. Zad. Con dos golpes bajos, los cuerpos momificados del dúo cayeron al suelo, y Angélica se volvió para mirar la enorme puerta. ¿Ya terminamos aquí, entramos? Espera. Entrecerrando los ojos, me agaché y observé los cadáveres frente a mí.
Levantando la cabeza para mirar la entrada del castillo, mis ojos comenzaron a entrecerrarse. Me equivoqué. Lentamente llegué a una conclusión. Los tres no firmaron un contrato con ninguno de los demonios dentro del edificio. El objetivo de haberlos matado aquí era que, además de tomarlos por sorpresa, en el caso de que alguno de ellos estuviera contratado con un demonio dentro, el demonio sufriría un daño tremendo al morir. Si eso sucedía, los siguientes pasos serían mucho más fáciles. Desafortunadamente, parecía que estaba equivocado. Mierda. Las cosas se volvieron mucho más problemáticas. ¿Qué estás esperando? La impaciente voz de Angélica me sacó de mi aturdimiento. Levanté la cabeza para encontrar su mirada y solté un suspiro exasperado. Ya voy. Puesto de pie, seguí a Angélica hacia el castillo. Justo cuando estaba a punto de entrar, sentí una ligera picazón en el lado derecho de la cabeza. Levanté la cabeza y me rasqué. ¡Qué molesto!